a todos, les damos la bienvenida a nuestra primera sesión del taller de ortopedia pediátrica que vamos a llevar a cabo por parte de la Asociación Médica del Hospital Infantil Privado. Y bueno, pues para dar pie a nuestra sesión, quiero recordarles que nuestras sesiones del taller de ortopedia son todos los jueves de este mes, empezando el día de hoy por el tema de pie equinovaro y el resto de las fechas, el día 10 de junio escoliosis, el 14 de junio paradigmas en ortopedia y el día 24 de junio hablaremos sobre displasia congénita de la cadera. Así que recuérdenlo, pongan su recordatorio en su calendario para que no se los vayan a olvidar. Y bueno, pues es un gusto para mí presentarles al profesor titular y coordinador del taller. Ella es la doctora Janet Morales Ibarra. Ella es ortopedista pediatra, ya ampliamente conocido por muchos de ustedes. Tiene certificación ante el Consejo Mexicano de Ortopedia y Traumatología. Es miembro titular del Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología, así como de la Asociación Mexicana de Ortopedia Pediátrica. Y pues es ortopedista pediatra del staff del Star Médica Infantil Privado y del Hospital Médica Sur. Así que le voy a ceder la palabra a la doctora para que nos vaya presentando a sus ponentes. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Espero ya todos estén cómodos y listos. Este es un tema muy importante, muy interesante. Queremos hacerlo muy didáctico para que ustedes puedan pues, sacar el mayor provecho. Creo que particularmente con el pie equinovaro, al primeritito que siguen los papás, pues son a los pediatras, a todos ustedes. Y quisiéramos que de cierta forma conozcan pues, un poquito la manera en que se trabaja con los chaparritos con pie equinovaro, pero sobre todo consideré muy importante traer a la persona que en realidad nos ayudó a dar pauta. Janet, no te escuchas. Dice que no te escuchas. No te escuchas. A ver. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí, ya. Sí, ok. Les decía, pues sobre todo van a conocer a la personita que dio pauta a que conociéramos el tratamiento para el pie equinovaro en México. Nos va a hablar sobre su trayectoria y realmente lo que hizo que trajera este método. No quiere cambiar la diapositiva. Ah, ya, ahí está. El método a México. Entonces, bueno, yo quiero presentarles para abrir esto a Male García. Male es la fundadora de la Asociación de Fundación de Pie Equinovaro en México. Ella tiene una maestría en Mercadotecnia Internacional por la Universidad de Leicester en Reino Unido, así como maestría en Evaluación de Proyectos de Inversión por parte de la Universidad Panamericana. Tiene un diplomado en Procuración de Fondos. Además, considerar que la ONG que preside cuenta con 6,000 pacientes. Es impresionante y ahorita van a ver todo lo que nos va a mostrar en relación a esto, pero pues ella es la que se ha encargado de impulsar que el pie equinovaro se trate bien y con expertos en el tema. Entonces, bueno, Male se ha encargado de forjar una alianza por el bien de los niños de este país y la Asociación Internacional de Ponseti, la Asociación de Ponseti en el capítulo de México. Además, tendremos también con nosotros, no puedo cambiar esto otra vez. Ya, perdón. Tenemos al doctor José Abraham Delgadillo. Él es cirujano ortopedista pediatra, también es cirujano de plexo braquial y de nervio periférico. Es profesor adjunto del programa de ortopedia en la Universidad de Torreón, así como invitado en el curso de posgrado de cirugía del plexo braquial y nervio periférico de Torreón. Profesor de la Asociación Internacional de Ponseti y autor de artículos, así como validador de las guías prácticas. Él fue mi compañero en la residencia, debo decir, nos conocemos bastante bien. Y por otro lado, quiero presentarles al doctor Luis Alberto Pérez Méndez, también excompañero mío de la residencia. Él está certificado por el Consejo Mexicano de Ortopedia y Traumatología, es miembro de la FEMECOT, así como de la Sociedad Mexicana de Ortopedia Pediátrica, miembro Ponseti, y actualmente él es vicepresidente de Ponseti Internacional México. Él radica en la ciudad de Oaxaca, allá es donde está haciendo todos los tratamientos para los chaparritos con su socia, la doctora Ariadna.
en el Hospital Regional del ISSSTE y también en la práctica privada. Es profesor adjunto de la especialidad de ortopedia por parte de la UNAM, ISSSTE y Oaxaca, y pues catedrático de la materia de ortopedia pediátrica. Entonces quiero darle la bienvenida. Vamos a arrancar entonces con Male, que nos va a platicar un poquito sobre la fundación. Voy a dejar de compartir pantalla, Male. Sí. ¿Lo lograron? Ya. Ok. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación y por la presentación. Realmente no soy como la impulsora del pie equinovaro en México, pero sí la impulsora del tratamiento con el método Ponseti. Ya había algunos médicos, pero me enfrenté a una serie de problemáticas que al final me llevaron a iniciar hace 10 años con lo que es la historia de la fundación. Siguiente, Ale. Bueno, ¿qué es lo que vivimos los papás de niños con pie equinovaro cuando nacen nuestros hijos? Lo primero es que es una deformidad desconocida, entonces, como no es en general, que los médicos les darán más información, no es algo que sea 100% hereditario, entonces muchas veces te cae como una sorpresa de peso. Por otro lado, no hay realmente en muchos de los estados de la República y en muchos de los hospitales un diagnóstico correcto de qué es lo que tiene tu hijo. Y hay muy poca información, ahora hay más con todas las redes de la fundación, pero realmente cuando yo inicié había muy poca información disponible acerca de qué era el pie equinovaro, si se puede tratar o no se puede tratar y cuál es el mejor tratamiento. La que sigue. Entonces, ¿cómo te puedes enterar? Yo estaba estudiando fuera de México, la primera maestría en Leicester, y ahí a las 20 semanas de embarazo te realizan a todas las mujeres un ultrasonido de detalle, pero además el médico que hace el ultrasonido de detalle está capacitado para detectar pie equinovaro, porque muchas veces lo que pasa es que te van diciendo, ay, sí, tu hijita tiene dos ojos, un corazón, le revisa los pulmones, pues sí, dos manitas, pero cuando llega a los pies, pues no se detiene a ver si efectivamente el pie viene bien o no viene bien. Entonces, por esto que el 98% de las veces yo diría es que no se detecta hasta que nace el bebé. La que sí, dale. Entonces, bueno, mi hija nació en Inglaterra, ella nació con pie equinovaro, realmente para mí era una sorpresa, yo juraba que en México jamás había visto a nadie que tuviera pie equinovaro. Ella fue la primera de las primeras generaciones que en Inglaterra recibieron el método Ponseti porque iniciaron, los médicos ortopedistas pediatras se capacitaron en el último semestre del 2002 con el doctor Ponseti y ella, nada más de dos universidades, de la London Medical School y de la Leicester Medical School. Ella nació en Leicester, entonces fue de las primeras niñas que recibió como primera alternativa de solución el tratamiento con el método Ponseti. La que sigue. Ahora, ¿qué pasa en México? Lo que nosotros vemos como fundación y lo que yo me he enfrentado es que generalmente hay un mal diagnóstico al nacer, no se identifica realmente qué es el pie equinovaro, sino que se confunde con a lo mejor otro tipo de problemáticas de los pies. No hay alternativas de solución en muchos de los casos, o sea, ahorita vamos a ver algunos de los videos que nosotros hemos capturado. Hay pocos médicos capacitados, ortopedistas en los hospitales públicos y privados en el método Ponseti, entonces no siempre la primera alternativa de solución de tratamiento que se les ofrece a los padres es el método Ponseti. Y también muchas veces, como comentábamos el día primero,
los ortopedistas algunas veces creen que porque pueden empezar un brazo o un pie roto, pueden corregir un pie equinovaro sin tener una capacitación formal en el método Ponseti, lo cual crea que el pie, en lugar de que se corrija, se vuelva un pie complejo y que muchas de las personas digan que, o de los médicos digan, no, el método Ponseti no funciona. Y esto no es cierto. La que sigue. Pues es algo inesperado más que nada, ¿no? La verdad. Como toda familia queríamos que nuestro hijo naciera bien. Creo que entra una frustración, ¿no? De saber si va a poder caminar o no va a poder caminar. Al momento que lo veo y que tiene esta malformación, me di cuenta ahí mismo en el hospital de aquí arriba. Ahí pues no me dieron ninguna solución, solamente me dijeron que pues, había nacido con pie equinovaro. Llegaron a recomendar que le pusiera unas tablitas y se los vendara, o sea, para que tratara que su pie lo sacara o que le pusiera los zapatos al revés. Exacto. Porque no le iban a operar. Como antes, ¿no? Que pues, así ya que se quedan los niños, porque pues ya nace así, pues ya ni modo. La verdad me senté en las oficinas bancas y pues estaba entre sí, ¿no? Y dije, pues no. Exacto, que caigan en las manos correctas, sí, que estén preparados en lo que es el método Ponseti. Encontré, gracias a Dios, a la mamá de la muchacha y me cayó como un ángel y digo, pues sí. Me dijo, es que no hay necesidad de que le corten a tu niño. Dice, mira, tenemos esta posibilidad nosotros. Me dio una tarjetita y pues lo investigué por internet, busqué la forma de sacar la información. Pues es lo que yo le dije a mi esposo, a lo mejor va a llegar el momento, le dije, en que vamos a querer tirar todo, dejar todo. Para eso le digo, si veas que yo estoy cayendo, usted levánteme. Y si miro que yo te estás cayendo, le digo, te voy a levantar. Le digo, ¿para qué? Para que sigamos juntos los dos y luchando por el niño. Bueno, estas son Dieron algunas, la ayuda, no supimos bien el proceso para desde el principio atender el problema, más que nada. Nunca les dijeron nada, simplemente. En el hospital solamente le pusieron el yeso, e inclusive íbamos cada semana, pero haga de cuenta que el yeso no veíamos ninguna mejoría. Estos son algunos de los testimoniales que nosotros hemos capturado en brigadas extramuros. Esta brigada se hizo en San Miguel de Allende con municipios del estado de cerca de San Miguel y de Querétaro. Y es impresionante pensar que en San Miguel de Allende, en el Hospital General, no le puedan hacer un diagnóstico correcto a un niño, ¿no? Y la otra cuestión es que muchas veces tienen jornadas de cirugías de algunas instituciones o organizaciones como Kids First, que vienen a México, sí, con la mejor de las, pues de las ganas de ayudar, pero como no hay un conocimiento de que el pie equinovaro no se debe de operar, entonces operan alrededor de 30 niños cada 6 meses. Entonces creo que es una labor muy fuerte la que tenemos que hacer en conjunto la Fundación Compía para detener las cirugías al pie equinovaro. Esta niña que vemos del lado izquierdo ya tiene 2 cirugías que no ha podido salir adelante porque, pues, efectivamente, pues tiene un pie complejo que no se va a corregir con una cirugía. La que sigue, Ale, por favor. ¿Esperaste que tu hija tenía? Pues cuando nació en el hospital de San Miguel, me dieron el diagnóstico que mi niña había nacido con pie equinovaro. ¿Cuál fue tu primera reacción como mamá al saber que tu bebé tenía? Pues mi primera reacción fue pues mucho miedo, ¿no? Porque es que voy a hacer con mi niña así, no va a caminar. Pues sí, o sea, como que se me vino lo peor de que dije, pues no, lo peor para mi bebé, que pensé que no iba a poder caminar. Entonces,
¿Cómo ha podido ayudar la fundación? Yo lo que trato es de que todos los niños tengan una alternativa de solución. Promuevo en todos los medios que tenemos el método Ponseti para que finalmente los niños que nacen con pie equinovaro puedan llevar una vida feliz. Una experiencia muy bonita y muy avanzada porque bueno, mi niña venía con su pie muy chuequito y pues ahorita ya vamos 12 yesos y gracias a Dios vemos el avance. Ahorita ya gracias a Dios el piecito de mi niña ya está derecho. Ella es una niña que fue atendida en el Instituto Nacional de Pediatría y que finalmente llegó a las manos de un médico poncetista que la pudo sacar adelante, ¿no? Con un pie complejo, como escuchamos, 12 yesos, y no es porque el médico no supiera hacer el método Ponseti, sino porque tenía un pie complejo. La que sigue, Ale. Entonces, bueno, Fer recidivó, ella tiene un pie complejo, recidivó 2 veces, entonces, la que sigue, Ale, la atendió, yo al no encontrar quién la atendiera, pues la llevé a Iowa y fue el doctor José Morcuende, que es el director de Pie Internacional, el que me dijo que pues en México nacían 5,000 niños al año, que no había ninguna fundación y que no había una alternativa de solución. Es por esto que yo inicio con la fundación. La que sigue. Fer lleva y ha llevado una vida feliz. La que sigue. Ya en la actualidad, uno de los principales miedos que yo tenía era si iba a poder usar tacones, pero bueno, sí los puede usar. La que sí. Y creo que todos los niños en México deberían de tener la alternativa, ya sea de Fer o de Mia Hamm, que nació con pie equinovaro bilateral y fue capitana del equipo de fútbol soccer de Estados Unidos. La que sígale. En México, como les comentaba, o sea, 5,000 niños, alrededor del 50% no se atiende y 40% de los niños se atiende con cirugías invasivas que no es necesario. La que sigue. Hemos apoyado, bueno, 5,992 niños, 1,978 ya terminaron su tratamiento y 4,000 niños siguen en tratamiento. La que sigue. Lo que hacemos es apoyar a los niños y a los papás para decirles en dónde hay un médico, en el tipo de seguridad social, en el que tienen que atienda con el método Ponseti que esté avalado por la Asociación Internacional Ponseti. Apoyamos con insumos médicos, prestamos las férulas, tenemos un seguimiento puntual a través de una coordinadora de clínica y bueno, en el equipo para apoyar a toda esta labor, pues somos 7 personas. La que sí. Tenemos alianzas a nivel México y a nivel internacional. Somos una asociación civil analizada y certificada y transparente y saben exactamente en qué se está gastando el dinero. Tenemos deducibilidad de impuestos y finalmente, como yo siempre he dicho, la que sigue, Ale. No hay peor discapacidad que la que se puede evitar. Entonces, agradezco muchísimo la invitación y creo que solo juntos podemos evitar la discapacidad que el pie equinovaro genera en los niños que nacen en México. Gracias. Muchísimas gracias, Male. Bueno, ya vieron la gran labor de Male en México. A final de cuentas, tendríamos procedimientos muy grandes, diagnósticos erróneos, muchos chaparritos con problemas en los piecitos. Y bueno, a continuación le damos paso al doctor Abraham Delgadillo para que nos hable un poco sobre las generalidades del pie equinovaro. Adelante, doctor, muchas gracias. Gracias, Janet. Primero, pues un placer estar con ustedes esta noche y la verdad, pues listos. Y qué mala eres, Male, me sacaste lagrimitas. No. ¿Verdad? Está excelente.
Bueno, voy a hablar yo de la parte médica, sobre todo de las bases del pie equinovaro y por qué el método de Ponseti realmente es bueno. Voy a centrarme en el pie equinovaro idiopático, que el método de Ponseti está ideado para el pie idiopático, aunque pie equinovaro sindromático asociado a mielomeningocele, asociado a artrogriposis, asociado a síndrome de Moebius, a síndrome Down, les va muy bien con método Ponseti, pero me voy a centrar en el que fue ideado la técnica, que fue en el pie equinovaro idiopático. Es uno de los defectos del desarrollo del pie más comunes que existen. Después de la displasia de cadera, es el segundo más frecuente que existe, y entender que realmente gran parte del problema, que ahorita lo voy a ir desarrollando y les voy explicando, del pie equinovaro no es como tal el pie, sino viene desde la pantorrilla, viene desde la pierna, y es lo que nos va a ir deformando. Saber que el pie equinovaro no es doloroso, no se considera como tal una discapacidad, se convierte en discapacidad, como lo dijo Male, cuando no lo tratas. Y ese es el problema, o sea, debemos de tratarlos porque es algo y es una discapacidad que podemos prevenir nosotros como médico. No podemos evitar que el niño nazca con pie equinovaro, pero sí podemos evitar la discapacidad. Los componentes del pie equinovaro, ok. Primero el equino. ¿Qué significa el equino? Como aquí en la foto, pues que el pie esté de puntita. Ese es el componente de equino, como los caballitos que van caminando de puntitas, por eso lo llamamos equino. El otro componente es el varo, que eso lo vemos en la parte del talón y vemos que el talón está pegado hacia la línea media. Eso va a significar el varo. El aducto es en relación al antepié, a los deditos a los deditos y el antepié y el medio pie, que está acercado también hacia la línea media, como está en esta foto. Y el último componente es el cabo. La gran mayoría de los niños van a observar ustedes que tienen un pliegue en la parte medial del pie y eso corresponde al cabo. El cabo es que tiene más arquito de lo que correspondería a lo que esperamos como normal. Bueno, son los componentes. Ahora les voy a poner este pie. Este pie lo pongo intencionalmente porque aunque se ve el aducto, pero en este pie, en el pie derecho de este niño, si nosotros vemos, este niño no está en equino. El talón está en buena posición. Este es un pie equinovaro posicional, que los primeros en ver al niño siempre van a ser ustedes, los pediatras. Siempre van a ser ustedes los pediatras. En algunos lugares, comunidades alejadas, pues probablemente sea un médico general, pero más del 90% de las veces quienes van a detectar o quienes van a ver en primera intención al niño van a ser ustedes como pediatras. Entonces, ¿cómo van a distinguir ustedes entre un pie equinovaro de verdad, por decirlo así, o un pie equinovaro posicional? Ustedes el pie equinovaro posicional desde el nacimiento, si ustedes agarran el piecito y lo llevan a la posición que debe ser normal, ese piecito va a llegar a la normalidad. Sobre todo el talón, el componente del equino. Ustedes tienen que ver que no quede equino. Pero si tienen duda entre si es posicional o es un pie equinovaro idiopático, ante la duda no hay duda. O sea, es mejor siempre mandarlo a un ortopedista que maneje adecuadamente el pie equinovaro, el método de Ponseti, para que nos pueda asesorar y sacar de la duda si es posicional o no. Bien importante, el pie equinovaro no es una malformación estática, ¿ok? Es una enfermedad del desarrollo del pie. Así como la displasia del desarrollo de la cadera es una enfermedad del desarrollo, igual el pie equinovaro. Bien importante, no es una malformación. O sea, el niño no nace con 6 dedos, no nace con dedos pegados. O sea, esto es una enfermedad del desarrollo del pie. No es una malformación como tal.
A partir de los últimos años, sobre todo en los últimos 5 años, ha empezado a haber estudios genéticos sobre el componente que nos va generando el pie equinovaro. Ustedes en el área de la ciencia y más científicamente, aquí están las referencias bibliográficas que pueden buscar y a detenimiento pueden revisar, pero básicamente lo que se ha demostrado es de que intracelular hay mucho más cantidad de tejido de fibrosis, sobre todo en los ligamentos y en la cápsula articular y en los tendones. Y esto es bien importante porque es parte de la fisiopatología del pie equinovaro y que debemos de entender el por qué no debemos de operar a los niños, porque influye mucho el aumento del tejido conectivo intracelular y de la fibrosis que van generando los niños, el para cuándo no operarlos. En el 2017, al doctor Matthew Dobbs en Estados Unidos le dieron el premio de la ortopedia Nicholas Andre por haber encontrado una asociación genética al pie equinovaro. Hoy en día sabemos que la inexistencia del gen HOXC13 tiene una asociación directa para generar el pie equinovaro, ¿ok? Aquí está el artículo, pueden revisarlo ustedes, de verdad, lo saben y pues los pediatras son mucho más hombres de ciencia y mujeres de ciencia que los ortopedistas y le van a entender seguramente mucho más de lo que yo puedo entender o explicar. Entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros vemos bajo un microscopio nuestro tejido, vemos nuestros tendones y vamos a ver lo que habíamos comentado, que nuestras células de colágeno van a ser más duras, vamos a tener tejido de fibrosis en los tendones. Esto nos va a generar un crecimiento anómalo en el feto, nos va a generar un retraso en el desarrollo del pie y secundariamente la restricción de crecimiento de los tendones y de los músculos nos van a generar una restricción de crecimiento en el hueso. Ok, perdón tantito que quiero quitar aquí la pantallita, pero no puedo. Y eso nos va a generar una contractura en los ligamentos y una contractura en los músculos. Como en esta imagen, en su imagen de la mano, de su pantalla de la parte izquierda, vemos unos cortes de resonancia magnética en los cuales vemos en una parte los músculos bastante bien formados, sobre todo de la parte medial del pie, y en la otra parte donde está la flechita roja, vemos que están completamente atróficos y prácticamente no tenemos músculos de la parte medial del pie. Y en la parte de los cortes de la pantalla del lado derecho, donde está la flechita, vemos que casi siempre hay una hipoplasia en la parte de la arteria tibial posterior, sobre todo la parte que va a la musculatura tibial posterior y también de los gemelos, que nos va generando una hipotrofia muscular. En los cortes axiales podemos ver exactamente lo mismo, la hipotrofia muscular, y en los cortes bajo microscopio, en la parte de su pantalla del lado izquierdo, vemos, ay, se me adelantó, es un pie considerado como normal, es un pie que no tiene pie equinovaro, y en la parte derecha vemos un pie equinovaro derecho ya formado a las 19 semanas de gestación, en la cual vemos un engrosamiento de los ligamentos interóseos, vemos un engrosamiento de los tendones, vemos un engrosamiento de la cápsula, lo cual es parte de la fisiopatología del pie equinovaro. Los huesos, los músculos y los ligamentos vamos a encontrar que son más cortos por la gran cantidad de tejido de fibrosis o de fibrina, y la gran cantidad de colágeno genera que no tengan la misma elasticidad los tendones y los músculos y que vaya generando las contracturas. En este caso, casi siempre
vemos que los niños que ya deambulan con pie equinovaro tienen, cuando es unilateral, tienen una pantorrilla más delgada. Y a veces decimos, es que fue porque le pusieron los yesos, se le secó la pierna, se le adelgazó la pierna. No, realmente es por la fisiopatología. ¿Por qué? Porque los niños con pie equinovaro, nosotros tenemos la unión entre el músculo y el tendón. En algún momento esa célula durante el crecimiento decide brincar para el músculo o decide brincar para el tendón. En este caso, en los niños con pie equinovaro, las células tienden a convertirse más en tendón y tienen tendones más largos y músculos más cortos, como en la foto de los gemelos con tendón de Aquiles que está en su pantalla izquierda. Vemos un músculo mucho más grande en el lado sano y un tendón más corto en el lado sano, y en el lado afectado vemos músculo más corto y tendón más largo. Es por eso. En el corte histológico exactamente lo mismo, vemos mucho más cantidad de tejido de colágeno y vemos que las células tienden a ser más fibrosas. Durante todo este tiempo, todo el desarrollo de la medicina, el pie equinovaro ha existido durante muchos años, y tanto que el logo de la Asociación Mexicana de Ortopedia Pediátrica es pues una figura en la cual tiene pie equinovaro, o sea, una figura prehispánica dibujada y que tiene pie equinovaro. Entonces esto nos ha acompañado prácticamente desde que existe el ser humano, y se han intentado infinidad de tratamientos, como en estas fotos, arriba con fijadores externos, con osteotomías, con transferencias, con liberaciones posteromediales. Pero el problema es de que todo estos tratamientos no están influyendo directamente sobre la evolución natural de la enfermedad, sino que estamos tratando con medidas mecánicas de resolver un problema pues de origen celular, y es bastante difícil y bastante complejo, y nos vamos metiendo a veces en este tipo de problemas, ¿ok? Una liberación posteromedial, la cual seguramente hizo un hematoma, seguramente se dematizó y generó una necrosis pues como la que estamos viendo. Y a pesar de esto, pues vemos que el pie todavía sigue con deformidad, no está completamente corregido. No es que le hayan querido hacer algo mal, simplemente es por esto mismo es que tratamos de evitar las cirugías extensas, porque nunca vamos a estar exentos de presentar una complicación. Y como en esta foto, que a pesar de que es un pie que ya tuvo una liberación posteromedial extensa, la naturaleza del pie equinovaro siempre va a ser tratar de regresar. Esa es la historia natural del pie equinovaro, que siempre con cirugía extensa o con método de Ponseti va a tratar siempre de regresar. Por eso tenemos que ser lo menos invasivo posibles, porque para no lastimar nuestros tejidos y no generar más fibrosis. Entonces, este doctor, que es el doctor Ponseti, que ahorita Luis se va a encargar más de platicar sobre esta área, ideó el método Ponseti, que son básicamente 3 fases, de las cuales también Luis les va a hablar ahorita. El método fue ideado para tomar ventaja de la cinemática que tiene el movimiento del pie, ¿ok? Perdón, me voy a voltear tantito. No lo tengo aquí en la mano, mi piecito. Les quería mostrar qué es lo de esta imagen. Nosotros, a través del astrágalo y del escafoides, vamos a tratar de ir corrigiendo y de ir estirando el pie para ir estirando las células, ir estirando los ligamentos, y que durante el crecimiento que va llevando el bebé, nosotros vamos estirando y vamos controlando su crecimiento. Vamos manipulando y vamos estirando, y ponemos el enyesado para evitar que regrese la deformidad. Bien importante, no son yesos correctivos, es manipulación y enyesado. Nuestro enyesado lo que hace es prevenir que regrese la deformidad, ¿ok? Para llevar de un pie que está deformado a un pie que básicamente lo tenemos corregido. Nosotros durante el tratamiento tenemos que evitar algunos movimientos y algunas malas técnicas, como lo comentó Male.
el peligro de no hacer un tratamiento adecuado con un Ponseti 100% es de que podemos deformar el pie y podemos meternos en un problemón porque de un pie que era un pie equinovaro idiopático y que era un pie equinovaro que se podía haber manipulado con 5 o 6 yesos y una tenotomía, vamos a tener un pie complejo que puede terminar en 12 yesos como la niña del Instituto Nacional de Pediatría que nos presentó Male. Y entre ellos uno de los errores es pronar el pie, o sea, tratar de llevar forzosamente la planta del pie o el antepié para mirar el suelo. Entonces, el tratar de pronar el pie nos va a aumentar las deformidades, el cabo nos va a empeorar la deformidad, nos va a bloquear los movimientos y vamos a terminar deformando un pie en habichuela. Ahorita les voy a enseñar con un video qué es lo que pasa. Esto es lo que pasa cuando pronas el pie. Se forma más cabo y no corriges el pie, ¿ok? Entonces, nunca, por ejemplo, decirle al niño, le vas a hacer estos ejercicios y si no se corrige, entonces ya lo mandamos al ortopedista. Como les decía, mejor, ante la duda, mejor mandarlo de una vez con un médico que sea especialista en método Ponseti para que lo pueda valorar. Como en este video, no poner los puntos de apoyo en sitios que no corresponden porque no va a haber un adecuado movimiento de los pies, que es uno de los errores de una de las técnicas que más se utiliza, que es desafortunadamente, que es el error de Kite. Es la técnica que muchas veces se sigue utilizando y que cuando vemos de la parte superior y nosotros como ortopedistas no ponemos el punto de apoyo donde debe de realizarse, pues luxamos prácticamente todos los huesitos del antepié. O sea, es un pie que está en crecimiento, es un pie que no tiene gran fuerza y que si no hacemos un método de Ponseti como es, lo podemos deformar el pie muy fácil, muy fácil. Entonces, muy importante que ustedes tomen la decisión como pediatras de hacer equipo con un médico que maneje adecuadamente el método de Ponseti porque es la mejor manera como van a ayudar a sus niños. Y entonces vamos a tener esto. Esto es lo que pasa cuando no manejamos el método adecuadamente, empezamos a deformar el pie. Vean el pliegue que se hizo en la parte lateral del pie por una falta de mala manipulación. Así debe ser la manipulación, gentil, sin que estemos peleando con el niño. Así es como no debe ser la manipulación. Si se fijan, cambio el dedo de posición y se bloquea el pie. No puedo moverlo. Lo vamos a ver otra vez. Pongo mi pie sobre la cabeza del astrágalo y lo puedo reducir y puedo acomodarlo perfectamente. Pongo mi dedo en la articulación calcáneo-cuboidea, en este caso, y se bloquea. Y es cuando vemos y escuchamos niños que tienen 20 yesos y no mejoran. Lo importante es poner un yeso campeón, que ahorita lo va a platicar Luis sobre el tratamiento. Podemos deformar el pie y generar pies en mecedora, como este pie, por intentar corregir el equino sin haber corregido el resto de las deformidades. Nuestras deformidades las tenemos que ir corrigiendo paso a paso. La ventaja del método Ponseti es que es un método tan bueno que podemos ir corrigiendo en 3 planos toda la deformidad. Cuando hacemos cirugía, hacer una tenotomía baja, o sea, también no tener un entrenamiento adecuado para hacer tenotomías y en el método podemos deformar el pie, como en la imagen de su lado derecho que corresponde al pie izquierdo, se ve una deformidad del calcáneo por una tenotomía baja. Dedos apretados, úlceras, un tip que a lo mejor, pues digo, ustedes como pediatras, yo sé que a lo mejor estarían en contra de lo que les voy a comentar, pero a mí ya me pasó. La imagen del pie que está ulcerado es un niño en el cual le pusieron, una de las vacunas se la pusieron en el muslo del pie que tenía enyesado y generó una reacción inflamatoria como cualquier vacuna nos puede generar una reacción inflamatoria y le generó pues este tipo de lesiones cutáneas. Entonces a veces vamos a tener que tener la disyuntiva o a veces les van a preguntar los papás si pueden vacunar a los niños cuando tienen el yeso. Yo les diría, si es unilateral, pues que lo vacunen en la pierna que no tiene el yeso y si es bilateral, si es que se puede esperar, mejor esperar a poner las vacunas en los muslos
cuando hayan terminado el método Ponseti para evitar este tipo. Dedos yesos mal puestos, yesos apretados, mal moldeados, nos van a generar deformidades importantes. Podemos tener fallos también en que no corrijamos completamente, aunque estemos haciendo un método Ponseti lo mejor que se pueda, podemos tener fallos al corregir por completo el pie. El médico puede tener fallos en vez de hacer una abducción del pie, rotan el pie o no ponen su punto de apoyo adecuadamente en la articulación astragoescafoidea, no desliza bien el pie y empiezan a rotar el pie. O sea, hay deformidades rotacionales causadas por la manipulación en yesado. Deformidades de este tipo en banana. Básicamente les voy presentando todas estas complicaciones porque son complicaciones por compañeros que no manejan adecuadamente el método. O sea, hay una serie de entrenamiento para realizar el método Ponseti. Es un método sencillo de realizar porque se necesita la experiencia del médico y enyesado, pero no es fácil. Tiene muchos detalles el método Ponseti. Yesos cortos que generan lesiones luego en las piernitas. La misma, un pie complejo, esto es a lo que se refería Male. O sea, muchas veces hemos escuchado a muchos ortopedistas, digo, nosotros lo decimos porque como profesores del método no lo dicen en las conferencias, no lo dicen en las pláticas. Es que los yesos se salen, el método no funciona, hemos escuchado de todo, hay lesiones cutáneas, no, es que es un pie muy rígido, es resistente. Esto lo escuchamos creo que lo más seguido. Cada pie es diferente. Si no funciona el Ponseti, hazle una liberación posteromedial. La liberación posteromedial, o sea, abrirle prácticamente todo el pie. Un minuto, la verdad doctor, es de favor. que el método de Ponseti es 99% efectivo. El método de Ponseti no falla. Quien falla es el médico que lo está realizando. Y eso es bien importante. El gol estándar para el método de Ponseti, el gol estándar para el pie equinovaro es el método de Ponseti. Manipulación y enyesado no es igual a método Ponseti. El método Ponseti tiene un esquema de tratamiento bien específico. Yo siempre digo, en medicina todos decimos que no hay recetas de cocina. Sí, el método de Ponseti sí es una receta de cocina. Si tú haces A más B, vas a llegar a C en el 99% de los casos. Evitar esto. Utilizar sus férulas de abducción, que ya lo va a comentar Luis. Bien importante, el método Ponseti es un procedimiento ortopédico. Debe de ser realizado por gente con experiencia. No debe ser realizado por los residentes de menor jerarquía, porque tenemos flojera. Esto debe ser por gente entrenada. Yo tengo residentes y hasta que no estoy seguro que dominan la técnica, los dejo y prácticamente al que dejo es al R4. Nunca dejo a un R de menos jerarquía poner un método de Ponseti. Y para llegar de esto a esto, ¿ok? Que es un niño que ya se gradúa, el tratamiento, ahorita lo voy a explicar mucho mejor. Yo soy Carlos, tengo 5 años, y esta es mi última noche con mis zapatos. Gracias a Dios. Como Carlitos, que es un niño que ha sido tratado con el método que ideó el doctor Ponseti, creo que es lo que debemos de hacer y ahorita pues ya mi compañero Luis va a platicarles más a fondo ya sobre la técnica del tratamiento. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Si se fijan, pues hay muchos detalles que cuidar realmente en esta patología, primordialmente la recidiva. El doctor Luis Pérez a continuación nos va a hablar un poquito sobre el tratamiento y todos esos detalles técnicos que hay que cuidar, porque es muy cierto que hay que tener un médico muy cuidadoso con el método, pero también necesitamos el apoyo de que los papis estén utilizando las barritas. Adelante, doctor, puede iniciar. Muchas gracias. Hola, Janet, ¿me pueden dar para compartir?
Ya estás como administrador, ya debes poder compartir, amigo. Ahí estás, sí. Perfecto, ya estoy, ¿verdad? Sí, ya estás, adelante, gracias. Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. Gracias a la Asociación Médica del Hospital Infantil Privado que nos da la oportunidad de poder hablar sobre este tema. Y más en este día, que es el 3 de junio, que se celebra el Día Mundial del Pie Equinovaro. Para nosotros como Asociación Ponseti México, la verdad es que es algo muy grato poder festejarlo siempre con pláticas. Siempre es muy bueno dar a conocer más que nada la patología y el método, explicarles que hay una solución para sus pacientes, ¿no? Bueno. ¿Sí, ya se ve la pantalla? Bueno, de igual forma agradecerle a la doctora Janet por la invitación. Grandes compañeros y sobre todo grandes amigos y grandes ortopedistas, ¿no? Bueno, no tanto como Janet, pero hacemos la lucha. Bueno, para poder entender el método Ponseti, que es el tema que voy a explicarles, voy a resumir un poco lo que les comentó el doctor Abraham. Sabemos que el pie equinovaro es la deformidad del desarrollo más común a nivel mundial. ¿Vale? Imagínense si es la más común a nivel mundial, para la población es la más desconocida, ¿no? El pie equinovaro no tratado, pero acá algo bien importante que ya habló el doctor Abraham, es o maltratado, es la causa mayor de discapacidad física laboral. Muy probablemente, a lo mejor los que vivimos en provincia, hemos visto este tipo de pacientes, ¿no? Pacientes ya grandes, que los vemos en la calle, siempre utilizando un calzado un poco diferente al que estamos acostumbrados, ¿no? Ver a este tipo de pacientes en nuestra actualidad se sigue viendo y es algo muy triste ver cómo gente ya mayor de 50, 60 años continúa con esas deformidades. Pero inclusive hay pequeños todavía, nos toca ver pequeños de 5, 6 años, 8 años sin tratamiento. Muy importante ver este tipo de pacientes porque, como bien les comentó Abraham, de pequeños no les duele. Incluso ustedes van a ver videos donde el niño tiene los pies totalmente invertidos y anda corriendo y saltando como si nada. El problema es que la edad le va a alcanzar y estas deformidades le van a provocar un pie doloroso. Un ejemplo, acá les pongo esta persona. Es un video que nos proporcionó el doctor Aurelio Martínez de Monterrey. Es un paciente, es una persona que se le encontró en la Riviera Maya. Es sudamericano, se vino a trabajar acá en México, pero fíjense, o sea, pues es una cuestión que no debería de estar pasando actualmente, pero seguimos viendo pacientes de esta edad. Pero bueno, para poder platicar un poco más de pie equinovaro y el método Ponseti, ¿cómo voy a tratar a un paciente que tiene pie equinovaro? Sabemos que hay dos tratamientos, un tratamiento quirúrgico y el método Ponseti. Pero ¿cuál será el mejor? Tenemos que comparar uno y el otro para decidir qué tratamiento va a llevar mi paciente. El tratamiento quirúrgico, bueno, se ha demostrado, eso no lo decimos nosotros, sino que se ha demostrado, como ya les platicó los testimonios de esta Male, y como les mostró algunas fotos el doctor Abraham, pues bueno, se ha demostrado que el quirúrgico son cirugías muy extensas. Lo que hacemos es, sí, alinear el pie de una manera rápida, inmediata, pero a costa de abrir todo el pie y liberar cada una de las articulaciones que están comprometidas. Son extremadamente muy extensas. Imagínense operar un pequeñito así de un año, de un mes, 3 meses, 4 meses. De verdad que es un martirio. No nos dice nada el pequeño porque su lenguaje es solamente el llanto. Pero en realidad
es una cirugía muy, muy extensa y muy pesada para el pequeño. Pero de igual forma pueden ser muy costosas, ¿sí? Hay estos aparatos muy costosos que a veces les ponen a los pequeños ya mayores para que el pie se vaya enderezando. Pero independientemente de que estos aparatos, que son los fijadores externos, que son sumamente caros, que son especiales, cuestan alrededor de 80,000, 90,000 pesos un fijador de este tipo, de igual forma los costos son muy altos por una estancia hospitalaria prolongada, por el uso de quirófano, insumos médicos, material de curación. Es un gasto muy, muy, muy fuerte para el paciente si es que lo hace de forma privada o para el gobierno si es que es una cuestión institucional. También se ha demostrado que hay fallos, como esta pequeñita, es una pequeñita de 3 años que ya le habían hecho una liberación posteromedial, le habían abierto el pie para enderezarlo, pero ¿qué creen? Se regresó. Al cabo de un año, el pie volvió a su deformidad. Y también hay complicaciones. Es un paciente que perdió el pie por una liberación posteromedial. Muy bien, ya les enseñé otras imágenes también el doctor Abraham. Pero aquel que la libra y que le va bien, se ha demostrado que una liberación posteromedial puede dejar un pie rígido, como vemos ahí en la foto de arriba, débil y doloroso. Si los pies nos llevan de un lado a otro, si son con los que jugamos, pateamos el balón, podemos brincar, saltar, imagínense, es un paciente que posteriormente ya no va a querer caminar, ¿no? Entonces, los costos no solamente se quedan en el área quirúrgica, sino se ven los costos a futuro. Entonces, esas son las grandes desventajas del pie, de las liberaciones posteromediales, las cirugías que se hacen para liberar de una manera inmediata un pie con la deformidad en equino, varo y adulto. Bueno, ahora voy a comparar el método Ponseti. El método Ponseti actualmente, pues bueno, ustedes lo han visto, están en un hospital privado, que a lo mejor han visto, perdón, infantil, han visto que, bueno, cuando ya nace un niño con pie equinovaro, pues bueno, llega la flota del cuerpo de ortopedia, unos grandotes de 80 kilos, ¿no? A manipular un piecito, ¿no? Pero fíjense que ese es el método que ha demostrado ser actualmente el estándar de tratamiento. ¿Por qué? Porque ha sido avalado por la Organización Mundial de la Salud, por la Sociedad Infantil de Cirugía de Ortopedia y Traumatología, por la Asociación Americana de Pediatría y por la Asociación Americana de Cirugía Ortopédica. Entonces, tiene un aval muy, muy fuerte, que pesa a nivel mundial para determinar que el método Ponseti es el estándar de oro para tratamiento. Tiene una investigación longitudinal realizada durante más de 60 años, ¿no? 60 y pico, muy poquitos. Muy bien, imagínense desde hace 60 años. Y todavía podemos encontrar en práctica ortopédica liberaciones posteromediales. Imagínense, desde hace 60 años está escrito el método Ponseti. Y lo mejor es que reduce costos, es mucho más barato. Son procedimientos que se hacen de forma ambulatoria, se cambian los yesos en consultorio, el único material que se pide es yeso, guata, yo creo que en todos los hospitales hay. Y bueno, hasta el último se hace una pequeña cirugía que ahorita vamos a hablar de ella, pero no requiere de una estancia hospitalaria prolongada. Y de una cirugía que le abre todo el pie, hacemos una cirugía de lo que mide una hoja de bisturí número 15, que estamos hablando que es una longitud de menos de 1 centímetro, ¿no? De 5 milímetros si acaso. Pero bueno, ¿por qué se llama método de Ponseti? Vamos a una pequeña historia para poder entender por qué se llama método Ponseti. Y bueno, siempre que damos una plática nosotros por parte de la Asociación de Ponseti México, siempre comentamos que hacemos un reconocimiento al doctor Ponseti. El doctor Ignacio Ponseti fue un médico español que desgraciadamente le tocó vivir una época muy difícil en su país durante la Guerra Civil Española.
pertenecía al grupo de republicano, y trabajó como médico de guerra. Ahí se hizo traumatólogo, pues bueno, operando a los pacientes que estaban fracturados, atendiéndolos. Pero pues desgraciadamente hubo una situación muy difícil en su país, pues hubo una dictadura al ganar Franco, y pues bueno, tuvo que salirse de España porque era perseguido por ser del bando que no le convenía al dictador Franco. Y pues bueno, acá se van a relacionar muchas cosas que muchas de las veces pues estamos desconociendo historia que inclusive tiene que ver con nuestro país, ¿no? Entonces, cuando están buscando una salida a estos personajes, que creen que nuestro presidente en ese tiempo, Lázaro Cárdenas, se menciona que fue pues, de los presidentes de todo el mundo que acogió a más españoles exiliados de la guerra civil. Y bueno, ustedes van a ver que hay una gran historia desde poetas, literarios, médicos, bueno, infinidad, gente muy importante, ¿no? Y no quiere decir que solamente unos, toda la gente es importante, como ahorita vamos a ver. Entonces, durante esos exilios llega el doctor Ignacio Ponseti a México. El doctor Ignacio Ponseti llega en 1939 y estuvo acá en la Ciudad de México 2 años. En ese entonces, pues él tuvo que trabajar como médico familiar. Sin embargo, como ya traía un antecedente de ser traumatólogo de guerra, médico de guerra, pues se inclinó más hacia la ortopedia. Y se juntó mucho con este personaje, doctor Juan Farril, un famoso ortopedista y traumatólogo que muchos van a decir, ¿quién será? Tal vez no lo conocen y no es de su época, ¿no? Pero es una persona que en su tiempo brilló mucho, van a ver por qué. Es el doctor que operó a Frida Kahlo varias veces de su columna, ¿no? Tanto que le fue bien a Frida Kahlo que después de otras cirugías que había tenido, le dedicó un autorretrato donde inclusive pone y dibuja al doctor Farril. Entonces, la amistad que tuvo con el doctor Farril hizo que el doctor Farril lo recomendara para hacer una rotación en la Universidad de Iowa para ortopedia. Entonces, el doctor Ponseti se va para Estados Unidos, a la Universidad de Iowa, y está bajo la tutela del doctor Arthur Steigler, que es este personaje. Y creo que todos han tenido culpa en algo para que le hayan metido una corazonada ahí al doctor Ponseti para trabajar con los pequeños. Este personaje, este doctor, le dijo, ¿sabes qué? Bueno, has hecho un buen trabajo, te vamos a dedicar un protocolo de estudio como los que nos dejan cuando somos residentes sobre los niños de Pieck y Novaro. Entonces le dejó todo el arsenal de todos los pacientes que tenía con Pieck y Novaro y el doctor Ponseti se fue apasionando de ese tema y empezó a recabar datos y ver que a los pequeños no les iba bien con las liberaciones posteromediales. Entonces, puso a investigar, a hacer protocolos de estudio y le fue también y empezó a entender la patología, la fisiopatología del Pieck y Novaro, que terminó haciendo sus fundamentos de tratamiento, que hasta el momento todavía no se llamaba método Ponseti, ¿no? Y bueno, ha sido tan efectivo este tratamiento que la Universidad de Iowa le dio la oportunidad de crear este centro de tratamiento para el Pieck y Novaro Ponseti, que es digno de admirarse, ¿no? Imagínense una persona que era perseguida en su país, tenía un propósito muy grande, porque si él no lo hubiera acogido México, no sé, hubiera pasado, sería otra historia, ¿no? Y cómo se fue relacionando hasta llegar y ser un antecedente y una persona que ha cambiado la vida de mucha gente. Por eso les digo que todos somos importantes. De alguna manera, cada quien empezó a ayudar para que el método Ponseti existiera.
Bueno, tan efectivo es el método de Ponseti que estuvo nominado al Premio Nobel de Medicina en el 2008, ¿no? No se lo dieron a un traumatólogo, a ortopedistas, se lo dieron a unos virólogos, pero bueno, pues es igual, ¿no? Pero yo creo que el doctor Ponseti nunca se fijó en eso. Y recibió varios premios. Y creo que el último premio, que desgraciadamente fue póstumo, fue el que se pusiera o se dictaminara que el día 3 de junio, que es el día de su nacimiento, se festejara el Día Internacional del Pie Equinovarus. Tuvimos la oportunidad, un grupo de ortopedistas, de acudir a esa ceremonia en la ciudad de Barcelona, donde estudió el doctor Ponseti hace unos años para poder conmemorar esa fecha. Y a partir de ese entonces se ha conmemorado el 3 de febrero. Muy bien. Pero bueno, el método Ponseti está basado en la biología de la deformidad y en la anatomía funcional del pie, como les explicó el doctor Abraham. Para que yo pueda hacer un método Ponseti como ortopedista, debo de entender la fisiopatología y la anatomía del pie. Debo de entender que en un pie, este es un corte histológico de un pie equinovaro, vamos a ver que las fibras de colágeno, como se nos explicó el doctor Abraham, son más densas y poco onduladas. Las fibras de colágeno son ligas y acá están onduladas. Por lo tanto, eso va a disminuir la elasticidad de esos ligamentos. Y por eso es que la corrección manual de la deformidad es posible, porque esas ondulaciones las puedo hacer nuevamente rectas. Sin embargo, esta síntesis de colágeno en los músculos y ligamentos puede persistir hasta los 6 años de edad. Por eso es importante, como vamos a ver después, que el tratamiento tiene que estar hasta los 5 años e incluso en algunos pacientes podemos irnos un año más. Y esto se los acaba de explicar el doctor Abraham más detallado, yo un poquito más resumido, pero bueno, esto se refleja al ver que hay un colágeno más ondulado y más denso, pues vamos a tener músculos, en este caso piernas más delgadas en comparación a una sana. ¿Por qué? Porque vamos a tener más resistencia, va a haber más tendón que músculo. Muy bien, entonces la cuestión acá es que no es una patología del pie, sino es una patología muscular que se refleja en el pie. Bueno, pero ¿qué es el método Ponseti? Ya nos hablaron mucho de ciencia, ¿no? Pensábamos que los traumatólogos no hablaban de ciencia, pero bueno, debo de entender para ver qué es el método Ponseti. El método Ponseti, para poder entenderlo, yo acá les puse una definición del diccionario Oxford, que es un método. Un método se define como un modo ordenado y sistemático de proceder para llegar a un resultado o fin determinado. Entonces, el método de Ponseti es un método, es un modo ordenado y sistemático para llegar a un resultado final de un pie deformado a un pie totalmente funcional. Y como vemos, acá están los pies, la deformidad, y cómo vamos enderezando, porque es un método ordenado, sistemático, que tengo que hacer para que mi pie se empiece a corregir. Y bueno, entonces ese método sistematizado, ¿cómo es? El método Ponseti va a tener 3 fases, como comentó el doctor Abraham. La primera fase, lo que vamos a hacer es una manipulación. Esa manipulación es que voy a agarrar el piecito y voy a tratar de estirarlo, como empezar a hacer un calentamiento. Como que voy a estirar primero los tendoncitos para que a la hora que yo ponga el yeso, no me cueste trabajo. Ese estiramiento que yo voy a hacer, esa manipulación, no tiene que durar mucho. Por lo regular a veces es menos de 1 minuto. Muy bien. El enyesado posteriormente de haber yo hecho la manipulación, sigue el enyesado. Y el enyesado tiene que tener ciertas características muy, muy específicas que nosotros hemos llamado un yeso campeón. El yeso campeón quiere decir que es un yeso bien colocado. Y este yeso se tiene que cambiar cada semana. Cada semana se tiene que cambiar
más o menos alrededor de unos 6, 8 yesos. Estamos hablando de a veces un mes y medio, 2 meses de enyesado. Hay algunos pequeñitos que a veces hasta con 4 es suficiente. Pero ojo, cuando yo veo que me he pasado más yesos, tengo que preguntarme, ¿estoy haciendo Ponseti o no estoy haciendo Ponseti? Si ya llevo 10 y mi pie no sigue corregido, debo tener mucho cuidado. La segunda fase corresponde cuando ya empecé a hacer una corrección, que lo que voy a corregir con el yeso es el varo y el aducto, pero no voy a corregir el equino. Entonces lo que voy a hacer es una tenotomía. Perdón, yo sí tengo mi piecito. Acá está mi pie. Entonces lo que yo voy a hacer es corregir con los yesos el varo que hay en el talón y el aducto para llegar a un pie más derecho. Pero lo que no puedo quitar es el equino. Con el yeso no lo puedo quitar porque si yo trato de forzar de quitar el equino, voy a hacer un pie en mecedora, un pie en habichuela, como les comentó el doctor Abraham, y es un problema muy serio. Entonces, ¿cómo quito el equino? Con una cirugía, que es una tenotomía, cortamos el tendón de Aquiles de forma completa. Es una cirugía mínima invasiva, que llega al consultorio, se hace la tenotomía y se va a casa inmediatamente. Se tiene que poner un yeso por 3 semanas más, que es el tiempo que se recupera el el tendón, y termina ahí el uso de los yesos. Para que cuando yo lo quite en la 3ª semana, empezamos con la 3ª fase, que es los famosos zapatitos que utilizamos los ortopedistas. Que yo les digo siempre a los papás, el éxito del tratamiento es la barra en abducción. Esos zapatitos son los importantes. Probablemente lo más vistoso que van a ver los papás o inclusive los demás médicos, ustedes los pediatras, es que se ve impresionante cómo cambiamos un pie totalmente, lo dejamos derecho, pero si yo no lo cuido, y en este caso, si los papás no lo cuidan, porque en realidad todo el día va a estar con el zapato, pues bueno, ¿quién va a estar a cargo de ellos? De los pequeños, pues los papás, ¿no? Entonces, el éxito del tratamiento es esa utilización de esos zapatos. Bueno, ¿cómo es la técnica del enyesado? La técnica del enyesado, por lo regular, como comenté, primero tiene que hacerse una manipulación. Posteriormente se tiene que poner por partes el yeso. Y acá es bien importante, el yeso Ponseti se tiene que poner por 2 personas. Una persona no lo va a poder hacer porque lo va a dejar mal puesto. Siempre tenemos que tener la ayuda de otra persona para para dejar bien la corrección. Empezamos por una primera etapa, que es la parte por debajo de la rodilla. Fíjense cómo me está ayudando una persona a poner la posición, y mientras yo estoy poniendo la guata, empiezo a enyesar, empiezo a manipular para poder dejar bien la corrección, y posteriormente en una segunda fase continúo con la guata que va de la rodilla para arriba, hacia la ingle, para dejar una colocación de un yeso Ponseti bien hecho, un yeso campeón. ¿Cómo son las características del yeso campeón? Acá vemos unos ejemplos. Pues bueno, el yeso tiene que ser bien moldeado, tiene que estar casi pegado a la piel. No tiene que haber huecos, no tiene que haber espacios muertos. Pero ojo, eso no significa que esté apretado. Si está apretado, vamos a ver las complicaciones que nos enseñó el doctor Abraham. La rodilla tiene que estar en flexión. Tiene que haber un espacio muy considerable para los dedos, y no dejar libre los dedos, porque hay ocasiones que los dedos quedan bailando, el yeso queda así, a este nivel, y los dedos quedan ahí moviéndose. Eso no, tiene que quedar el yeso completamente descubiertos en la parte de arriba, pero se tienen que ver y tienen que tener el soporte abajo. Y otro, bien importante, el yeso tiene que ir hasta la ingle. Hay ocasiones que hemos visto que hay yesos que los ponen debajo de la rodilla. Eso no es método Ponseti y no va a corregir el pie. Bueno, ¿y cómo se va a lograr un yeso campeón? Siempre tiene que ser en un ambiente cómodo. Puede haber música, puede haber videos, puede haber juguetes, y siempre tiene que estar con compañía de la mamá o del papá.
Actualmente, por esta situación que estamos atravesando, por lo regular siempre tiene que pasar uno, nada más. Entonces, como ustedes ven, no da molestias aplicar un yeso. El niño no va a llorar. Hay ocasiones que el niño llora porque ya ha sido tratado muchas veces, como el ejemplo que pusieron, ya lleva muchos yesos donde se estuvo peleando el ortopedista con el niño y ya queda asustado. Pero si ustedes ven, ese pequeño no está llorando. Bueno, siempre tiene que ser a la orilla de la mesa, porque esa posición va a permitir que yo me pueda mover para poder hacer las manipulaciones y la corrección de pie. Siempre se coloca entre dos personas, lo vuelvo a insistir, ¿no? Dos personas, que va a ser uno el ayudante para darle estabilidad de la corrección y el ortopedista, que los dos pueden ser ortopedistas para colocar el yeso bien moldeado. Siempre, siempre. Si ustedes ven que una persona pone un yeso solito, cuidado, porque ahí puede haber problemas. Porque créanme que no se va a poder poner bien, porque el niño va a patalear, va a quitar el pie, va a jalar. Para eso es el ayudante, para poder mantener la corrección. Bueno, posteriormente que ya hayamos hecho la tenotomía, inmediatamente que quitamos el yeso que se puso durante la tenotomía, que dura 3 semanas, tenemos que utilizar de forma inmediata la barra con los zapatitos. ¿Por qué? Porque hay personas que dicen, no, doctor, pues, primero se opera y ya después le ponemos los zapatos. No, el método es así. Inmediatamente cuando yo quito el último yeso, tiene que utilizar las barras. ¿Por qué? Por lo que les comenté, porque se ha visto que esa síntesis de colágeno está persistente hasta los 6 años de edad, de 5 a 6 años de edad. Entonces es el tiempo que tienen que utilizar las barras. Pero hay un protocolo que ahorita lo vamos a ver. El protocolo es 23 horas al día por 3 meses. ¿Vale? 23 horas al día, estrictas, y solamente 1 hora para bañarlo y hacerle unos ejercicios de estiramiento. Posteriormente de esos 3 meses se va a ir bajando de forma gradual, 18 horas, 16 horas, y así va a estar hasta cuando camine. Y cuando empiece a caminar el niño, por lo menos tiene que tener 12 horas al día esos zapatos. Ese es el gran problema que tienen los papás a veces, se desesperan mucho y como ven que el pie ya está corregido, se lo quitan y ¿qué creen? La colágena nos gana y se vuelve a meter. ¿Ok? Ojo, el éxito del tratamiento depende de la barra y esa es cuestión de estar insistiendo a los papás de no quitarse. Algo que yo les digo a los papás, porque a veces dicen, es que no se lo quiere poner, doctor, es que no llora, llora y llora mucho. Esto se tiene que hacer como un hábito, se tiene que, así como enseñamos a lavarnos los dientes, se tiene que hacer, enseñar que el zapato tiene que estar presente. ¿Vale? Eso es sumamente importante. Para que tenga éxito el tratamiento, las barras tienen que estar presentes. No ceder al llanto del niño o, disculpen, a veces se escucha un poco feo la palabra, ceder al berrinche del niño. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuáles son las características de estas barras? Tiene que tener un ancho de distancia de hombro a hombro. La distancia entre un piecito y el otro tiene que ser la distancia de un hombro a otro hombro. ¿Vale? Y por lo regular, el pie que está afectado tiene que tener una desviación de 60 grados. El bueno, si es que es unilateral, puede tener 30 grados. Pero si los dos están afectados, tienen que estar 60 grados los dos. Vuelvo a insistir, es el éxito del tratamiento. Bueno, el éxito del tratamiento lo vemos acá. Ese método sintetizado que nos dejó el doctor Ponseti, lo vemos reflejado en los niños. Es un pequeñito, menos de 2 años, ya es muy grande para su edad, que nos hayan llevado a esa edad, sin ningún tratamiento. Y vemos su pie, y vuelvo a insistir, ese niño caminaba y corría. Empezamos a poner el método de Ponseti. Es una imagen que él estaba llorando, porque viene de una comunidad lejana y para él ver gente desconocida, pues espanta, ¿no? Pero fíjense, después se acostumbró tanto que ya ni decía nada. O sea, yeso campeón sin protestar. Hicimos todo el tratamiento y cómo evolucionó ese pequeño. Vean cómo el pie corrigió sin una cirugía tan extensa como las que se hacían anteriormente. Un aplauso para este Toñito que se corrigió totalmente su pie. Tenemos otros ejemplos que nosotros le decimos son
historias de éxito. Y que les voy a decir, todas las historias todos los pacientes son historias de éxito, ¿no? Porque les va muy bien. Esta es Monse, que la recibimos desde pequeñita. Y fíjense, actualmente ella ya tiene 6 años y hace una vida totalmente normal, patina. No la vemos como las primeras fotos que les mostré, ¿no? Es una pequeñita que no se le dificulta. Tenemos otra historia de éxito. Ella es Evans. De igual forma la recibimos desde que era pequeña, más o menos 3 meses, 4 meses. Actualmente también ya está por cumplir 7 años. Está totalmente corregido su pie. Y lo que hace el método de Ponseti, ¿no? Actualmente ella va a clases de ballet y es una de las aplicadas en la clase, ¿no? Que actualmente es en línea, pero bueno, fíjense que su pie es funcional, no es débil ni es doloroso. Un aplauso para Evans también. Y bueno, tenemos a Leo. A Leo también lo agarramos desde muy pequeñito, desde recién nacido. Corregimos los pies. Es un excelente karateca actualmente. De cinta, creo que cinta amarilla. Pero ¿qué creen? Después recibimos a su hermanito, un Pieki no Baro también. Y bueno, actualmente también su hermano sigue los pasos de Leo y es también un excelente karateca. Vuelvo a insistir, el método Ponseti es tan efectivo que hace su vida normal un niño. Doble aplauso porque es Leo y es Rafita. Bueno, pero ahora vemos el método de Ponseti, ya dijimos que es un método sistematizado, y nos encontramos con esto. Esto no es método Ponseti. Si yo veo un yeso así, es que esta persona no sabe de la biología y de la anatomía de la deformidad del Pieki no Baro. Yesos por debajo de la rodilla. Yesos que inclusive se salen del pie. Nos ha tocado también que a veces pues los papás quieren otras alternativas menos agresivas que un yeso y que creen que el yeso no es agresivo. Y los llevan y les ponen estos tapings se llaman, ¿no? Y esto nunca le va a mejorar el pie a su pequeño. Tampoco es esto el método Ponseti, es un yeso totalmente tubular, no está bien moldeado, no está en la anatomía del pie. Es un yeso que muy probablemente se va a salir también. No está a 90 grados la flexión de la rodilla. No es método Ponseti. Estos yesos que les vuelvo a insistir que están por debajo de la rodilla, no están bien moldeados, inclusive este yeso, créanme que al tercer día se va a salir. O este yeso, ¿no? El famoso brontoyeso que decimos, ¿no? Es un yeso que creo que pesa más que el bebé. Entonces, tampoco ese es método Ponseti. O pacientes que le siguen poniendo férulas, que también de esto se ha demostrado que no corrige el pie. O tenemos estos casos, fibra de vidrio, que a algunos le ponen hasta con huellitas, ¿sale? Fíjense, la fibra de vidrio, yo sé que actualmente mucha gente dice, bueno, es fibra de vidrio, es mucho mejor. La fibra de vidrio está diseñada para otro tipo de situaciones, pero para el método Ponseti no, porque es algo totalmente rígido al momento de ponerlo y puede ocasionarle úlceras a ese paciente. Y otro, dejo mucho espacio muerto y no me permite moldearme. Muy bien, se verá muy bonito, pero no está indicado en el método Ponseti. Cuidado con eso. Y otra cosa, si es actualmente hay una fibra de vidrio que es más rígida, se tiene que quitar con sierra, y hay una que se llama soft band, que es más blanda, se puede quitar con tijera, pero podemos lastimar al bebé. ¿Estamos? Entonces, esto no es método Ponseti. Y bueno, regresando a todo lo que ya les expliqué, vuelvo a insistir a la definición que nos da el diccionario de Oxford, que es un modo ordenado y sistemático de proceder para llegar a un resultado o fin determinado. Pie deformado, pie corregido. Ese es el método. Como una receta, como les dijo el doctor Abraham. Si sigo yo bien los pasos, el éxito va a ser rotundo y ese niño va a hacer su vida normal.
Entonces, puedo dejar como conclusión que el método de Ponseti es un método específico de manipulación. Es un método específico de enyesado, es un método específico de prevenir recidivas, porque si yo veo que mi pie se empieza a enchocar, me empieza a dar una recidiva, puedo poner 1 o 2 yesos y ¿qué creen? El pie se vuelve a corregir. Y también es un método específico de tratar recidivas. Hay pacientes que nos llegan ya nuevamente con el pie totalmente invertido y puedo volver a poner yesos. ¿Muy bien? Pero bueno, dicen que nosotros los ortopedistas no nos gusta mucho la ciencia, pero sí somos un poco meticulosos y investigamos. Entonces me puse a investigar la definición que da la Real Academia de la Lengua, que me gustó mucho más, cómo define qué es un método. El método dice que es un procedimiento que se sigue en las ciencias. Ojo, el método Ponseti, el doctor Ponseti, tuvo que entender la biología del pie, que es una ciencia, para hallar la verdad y enseñarla. Y le voy a agregar que también es el método Ponseti. Por lo tanto, el método de Ponseti es un método reproducible. Yo lo puedo enseñar, ¿sale? Yo lo puedo enseñar para que lo hagan bien. No voy a permitir que lo sigan poniendo mal. Yo lo puedo enseñar para que lo hagan bien. Y por lo tanto, quiero hablarles de la Asociación Ponseti México. La Asociación Ponseti México es un grupo de ortopedistas pediatras que también tiene su historia, como les contó Male, ¿no? De la fundación. También tiene su historia la Asociación Ponseti México, que ya también más de 10 años se juntó un grupo de médicos, un grupo de 7 médicos, que se preocupó para poder atender a los niños y evitar que se siguieran haciendo lesiones posteromediales. Ese grupo de 7 médicos actualmente ha crecido mucho. ¿Por qué? Porque hay más gente que nosotros decimos, les inyectamos el virus de Ponseti y los vamos infectando y se casan con el método. Se convencen que es el mejor método para tratar el mejor método para tratar el pie equinovaro. ¿Y cuál es el objetivo de la Asociación Ponseti México? Es establecer el método de Ponseti como el estándar de tratamiento del pie equinovaro en México. Pero ¿cómo lo vamos a lograr? Eso lo vamos a lograr capacitando ortopedistas pediatras y traumatólogos en el método. Les tengo que ayudar a entender, les tengo que enseñar al método y formando centros especializados. Créanme que es un grupo muy grande y siempre estamos preocupados por la enseñanza, la capacitación, como ven ustedes acá abajo. Él es el doctor Morcuen, el director de Ponseti Internacional, que siempre que viene a vernos y a darnos pláticas, talleres, siempre le aprendemos. Siempre aprendemos cada día del método de Ponseti. Y eso es lo que queremos transmitir, ¿no? Queremos que todos los pequeñitos con pie equinovaro se traten con el método de Ponseti. Ya no queremos cirugías. Ya no queremos que haya más discapacidad por un mal tratamiento del pie equinovaro. Y bueno, la Asociación Ponseti México trabaja muy de la mano con la Fundación Mexicana del Pie equinovaro. Entonces, siempre estamos también en contacto con Male, porque Male nos puede ayudar en muchas cosas, ¿no? La verdad es que Male ha hecho un excelente trabajo, pero bueno, la parte médica nos corresponde a Ponseti México. Male nos ayuda con muchos recursos, ¿no? Desde la promoción, de que la gente sepa que existe este padecimiento. Muy probablemente ustedes van a escuchar canciones ahí dedicaron para el método Ponseti. Van a ver la Ciudad de México en el Metrobús, anuncios del pie equinovaro, del método Ponseti, en spots de radio, de televisión. Incluso hay un proyecto del cine que no sé si todavía ya salió. Pero bueno, ella se encarga de eso y en el área médica nosotros nos encargamos de capacitar a los médicos, a los ortopedistas. Para no aburrirlos más, termino con esta introducción que hace el doctor Ponseti en su compendio de tratamiento que desarrolló, donde comenta, cuando los padres se enfrentan al desastre de ver nacer a un bebé
en este caso a su bebé con pie equinovaro, se deprimen, se les viene el mundo. Ya vieron los videos que puso Male. Todos esperan a un niño sano y se les viene el mundo totalmente. Y cuando van al médico y les dice que su bebé requiere de una cirugía, más, ¿no? Se entristecen. Pero cuando se dan cuenta que esta deformidad no es nada, que es algo muy fácil de corregir y el niño es normal, ellos adquieren esperanza. Y cierra con, tu niño es perfecto, solo tenemos que enderezar sus piecitos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Una maravillosa charla. Y quiero platicarles que logramos que esta plática la transmitiera también la Fundación de Pie Equinovaro. Tenemos muchos comentarios también por parte de los papás en el Facebook Live. Y bueno, quiero hacerles algunas preguntas, si me lo permiten, doctores, para que vayamos comentando. Tenemos tanto preguntas de padres como preguntas de pediatras. Entonces, bueno, vamos a empezar con el doctor Luis. Doctor, ¿a qué edad se empieza el método de Ponseti? ¿A qué edad se empieza? Acá lo que tenemos que entender es que no es como una urgencia como tal, ¿no? No es como una fractura expuesta, no es como un multifracturado. Muchas de las veces le decimos a las mamás que recuperen de su parto o de su cesárea y podemos empezar el tratamiento más o menos a las 2 semanas o 3 semanas. E incluso cuando son prematuros les decimos que tienen que crecer un poquito más, tienen que ganar peso para que el bebé pueda adquirir un tamaño de un piecito, para que yo lo pueda manipular mejor. Entonces, no se angustien, siempre es algo que yo les digo a los papás, porque a veces me hablan y me dicen, doctor, ya cuando empezamos el tratamiento, vengo de tal lugar, quiero que mañana ya le ponga los yesos. Le digo, tranquilos, o sea, no es de correr, es un método que yo lo puedo utilizar. Después de las 3 semanas es mucho mejor y dependiendo de la edad que tenga el niño, si tiene 2, 3 años, digo, el primer pequeñito que les presenté ya tenía casi 2 años, viene de una comunidad lejana de 8 horas. Entonces, se les puede dar en esa edad también ese tratamiento. Perfecto, doctor, gracias. Ahora, doctor Abraham Delgadillo, ¿existe alguna intervención que los pediatras deban hacer al nacimiento? Claro, pues la mejor intervención siempre pues va a ser la sospecha diagnóstica, ¿no? Creo que como se los había comentado, pues ustedes como pediatras son los que van a recibir a los niños y quienes van a sospechar. Es que creo que ustedes son el eslabón más importante porque de ustedes depende pues que el niño pueda ser bien dirigido hacia una persona que maneje bien el método. Pues eso, creo que para mí el pediatra es el eslabón más importante en esto porque son los que nos pueden referir a los pacientes a médicos pues que estemos entrenados. Yo quiero intervenir ahí un poquito. Fíjense que los papás le tienen mucha confianza al pediatra. Incluso cuando van con nosotros para iniciar el tratamiento, regresan con el pediatra a decirle, oiga doctora, sí será cierto. Entonces yo creo que ustedes como pediatras son sumamente importantes. E incluso en el uso de la barra. También en el uso de la barra, ustedes cuando van a su control de peso y talla, insistan en que no deben de dejar de utilizar la barra. Gracias, doctores. Sí, definitivamente algo que vemos constantemente y en lo particular diría yo con los médicos que yo llego a trabajar es que pues un poquito también ellos me dicen, oye, pues vino chaparrito y no traía la barra y apenas está postoperado de la tenotomía o bueno, post quitar el yesito. Ese tipo de detalles hay que hacer mucho énfasis para que realmente el tratamiento se dé por completo, ¿no? Ahora, doctor Luis Pérez, ¿cuál es la edad máxima para iniciar la corrección con el método? Como comentaba hace rato, no hay como una edad máxima. Anteriormente se comentaba que antes de los 3 años, ¿no? Pero en realidad no hay una edad. Hemos tenido pacientes mayores. Yo el más grande que he tenido es de 17 años y que afortunadamente le fue muy bien. Tenemos compañeros que han hecho pacientes ya mayores de 30 años, 40 años,
que les ponen el método de Ponseti y les va también bien. En ellos, por lo regular, siempre hay que hacer una buena valoración para ver si sí es candidato o no, porque también los podemos lastimar. Pero en realidad yo les diría que cualquier edad se puede tratar el pie equinovaro con método de Ponseti. Perfecto. Ahora una pregunta que tenemos aquí recurrente es, ¿existe algún retraso del desarrollo motor por falta de gateo y marcha secundario al uso de los yesos y la barra, doctor Delgadillo? No, si el niño se inicia el tratamiento, pues después de la tercera semana, como ya lo comentó Luis, lo vamos a tener corregido más o menos como al mes y medio de edad, máximo 2 meses, más el periodo de inmovilización y los 3 meses que son 24 horas. Realmente no, si se inicia a tiempo el método, no los retrasamos en su desarrollo neuromuscular, prácticamente no. Problemas los tenemos pues con los niños que tienen recidiva o los niños que están más grandes. Sí se retrasan a veces los niños cuando ya los empezamos 4 o 5 meses los tratamientos, pues porque los debilitas pues no van adquiriendo las habilidades que deben de ir llevando los niños progresivamente. Pero si nosotros iniciamos el método máximo, que casi todo lo iniciamos a partir de la tercera semana, para cuando ya está corregido el niño, o sea, aún sigue siendo pequeñito, o sea, a los 3, 4 meses, que la gran mayoría a los 4 meses ya empiezan a tener bien su sostén cefálico, lo hacen perfectamente y no se retrasan. O sea, aquí la clave es empezar pues el método lo más temprano posible. El consejo a partir de la tercera semana para que ya la pielecita haya transicionado y se adapte mejor, tomar en cuenta lo que ya dijo Luis de los prematuros, pero básicamente eso, es mejor iniciarlo bien, pues a partir como de la tercera semana y no, la pregunta concreta, pues no los retrasamos. Sí, debemos recordar que entonces debe ser un tratamiento pues temprano, ¿no? Y definitivamente pues lo que se busca a final de cuentas es tener una marcha lo más plantígrada posible. Entonces, si existen casos en los que se empiecen de manera tardía, pues seguramente atrasaremos un poco, pero definitivamente con una buena marcha, ¿no? Ahora tenemos otra pregunta, doctor Luis Pérez. ¿Todos los chiquitos van a necesitar la tenotomía del tendón de Aquiles? Bueno, esa es una buena pregunta porque los papás no quieren que el niño se les haga algo, ¿no? Que sea totalmente invasivo. Pero lo que expliqué hace rato es que es muy difícil quitar, más bien dicho, no se puede quitar el equino con el enyesado. Hay un grupo muy pequeñito, muy pequeñito, de 1% si acaso, que se salva de la tenotomía. Yo les voy a ser sincero, el último que yo no hice tenotomía tendrá como unos 8 años. Allí todos les he hecho tenotomía. Entonces, la gran mayoría la requiere. No hay que tenerle miedo a la tenotomía. De verdad es un procedimiento muy pequeño y hay que tener mucho cuidado porque a veces por no querer hacer la tenotomía es el factor más importante para que el pie regrese. Entonces, no le tengan miedo a la tenotomía. Aunque sea pequeñito, le va a ir bien. Sí, tenemos pacientes que corrigen rápidamente y que a pesar de eso, como bien mencionaron, pueden hacer una deformidad en pie mecedora. Entonces, creo que nos podemos arrepentir más de no hacerla que de hacerla. Ahora, doctor Delgadillo, ¿los chaparritos con pie equinovaro pueden usar crocs o chanclas o algún zapato como estos? ¿Qué opinas? En general, pues de que pueden. O sea, realmente los niños con pie equinovaro son niños normales, ¿ok? Son niños, de hecho, pues lo puso mal en su plática, o sea, tus niños tienen pies perfectos, solo tenemos que enderezarlos. Y realmente eso es cierto. El pie manejado con método de Ponseti adecuadamente son pies muy cercanos a la normalidad y pues realmente de que pueden. A veces no recomendamos, en general, no nada más para los de pie equinovaro,
que no los utilicen porque son muy anchos y a veces generan que estén trabajando un poquito más los flexores de los dedos y algunos niños pueden tener un poco de dolor, pero la verdad es de que yo siempre, mi consejo siempre es, al niño hay que dejarlo ser niño. Y yo soy más de la onda hippie de dejar al niño que explore, que toque, que corra, que juegue, que el niño se sienta cómodo, o sea, y yo soy anti zapatos feos y anti zapatos duros y anti zapatos ortopédicos, entonces yo prefiero que traigan Crocs a que les pongan zapatos ortopédicos. Creo que los tres estamos en esa sintonía a final de cuentas. Ok, doctor Luis, ¿cómo saber cuándo es necesario un cambio de férula? Hay que tener mucho, observar muy bien el pie. Cuando el dedito gordo ya está en el borde del zapatito, hay que cambiarlo, porque si no, el dedito gordo va a empezar a hacer un movimiento hacia adentro. Entonces, cuando ya vean que el dedo gordo se aproxima al borde de la punta del zapatito, ya hay que cambiarlo. Muy bien. Ahora vamos a preguntarle al doctor Delgadillo. Si mi hijo tuvo 12 yesos, ¿fue un mal método Ponseti? No necesariamente, o sea, si es el caso de la niña del INP, pues no, o sea, hay que tomar en cuenta los factores alrededor. El promedio para alguien que va iniciando el método de Ponseti probablemente deba ser entre 7 y 9 yesos. Alguien que ya maneja más habitualmente el método Ponseti, en 5 o 6 yesos prácticamente es lo que nos tardamos, 7 máximo si es que el pie está muy duro. Pero no necesariamente. Es preferible que alguien que va iniciando a lo mejor lo haga bien y aunque se tarde un poquito más, 12 yesos, pero que lo esté haciendo adecuadamente. Realmente no hay prisa. Tiene una curva de aprendizaje y una curva de yesados. O sea, nosotros tres estoy seguro que los yesos que ponemos ahora no son los mismos que poníamos hace 10 años, ¿ok? O sea, si vemos las fotos de los yesos que poníamos hace 10 años, nos vamos a asustar. Entonces, realmente no necesariamente significa que el niño esté maltratado si le ponen 12 yesos. O sea, hay que ver el contexto, el contexto, perdón, de esos 12 yesos. Muy bien. Doctor Luis, ¿qué pasa si se dejó de usar la barra, se regresó un poco el pie? ¿Se debe iniciar todo el método? Lo primero que hay que hacer es llevarlo nuevamente con su ortopedista que le dio el tratamiento, porque él va a determinar, tenemos datos clínicos que nosotros observamos para determinar si hay que empezar nuevamente a enyesarlo. Esto no quiere decir que va a ser totalmente el método completo con tenotomía. Muy probablemente a lo mejor si apenas está empezando a meterse el pie, puede ser que a lo mejor utilice 2 o 3 yesos y es suficiente y se vuelve a enderezar. El problema es que si ya dejamos pasar mucho tiempo y lo que les comenté es que si ya me ganó el equino, híjole, vamos a tener que volver a empezar a hacer el tratamiento y cortar nuevamente el tendón de Aquiles. Por eso es bien importante, vuelvo a insistir, y lo que les dije, el éxito del tratamiento es la barra. Nosotros como ortopedistas les entregamos el pie derechito. Les damos seguimiento para ver que estén poniendo la barra, para ver que la están utilizando bien y para ver que no haya datos de recidiva. Pero quienes están a cargo de su pequeño que utilice la barra son los papás. Entonces, por favor, no hay que quitar la barra. Para que no lleguemos a eso, para volver a hacer todo el método completo. Esperemos que no, que en su pequeño que están preguntando, esperemos que no solamente sean 1, 2, 3 yesos, pero lo tiene que valorar el ortopedista. Claro. O el poncetista, podemos decir, ¿no? Poncetista, me gusta la palabra. Ahora, doctor Delgadillo, una vez que los chicos se dan de alta del método, terminan la barra, hacen todo, ¿necesitan ir a terapia física?
No, realmente pues cuando ya llegan los 5 años, que es al tiempo en el que ya retiramos la barra y que sabemos que el índice de recidiva es demasiado bajo, pues no requieren algún tipo de terapia física porque pues son niños que prácticamente tienen su pie normal. Eh, ¿Por qué utilizamos la barra durante las noches? Es porque es cuando más riesgo de recidiva hay porque siempre los flexores ganan. Pero ¿por qué no la utilizamos en el día? Porque mientras están jugando y están brincando y están corriendo, los niños están estirando el tendón de Aquiles. Entonces, dinámicamente los niños están pues digamos, haciendo algo de terapia física. No es necesario un programa de rehabilitación o terapia física después de haber terminado el periodo de las barras. O sea, ya es un niño con unos pies que deben de ser lo más parecido a la normalidad. Muchas gracias, doctor. Doctor Luis, ¿la tenotomía duele? Bueno, la tenotomía se ha demostrado que se puede hacer también en consultorio. Pero sí hay que ponerles, es un procedimiento que sí rompemos piel con un bisturí y pues la piel duele, ¿no? Tiene terminaciones nerviosas. Pero es un corte tan fino que la molestia es inmediata, se quita inmediatamente. Incluso se les comenta que dándoles un poquito de leche, el niño va a sentir ahí una molestia, pero se va a quitar inmediatamente, ¿no? Entonces, si a lo mejor le dio mucho dolor, hay que valorar, a lo mejor se lastimó al momento de poner el yeso o algo así, pero en realidad es una molestia muy pequeña y por lo regular cuando se hace la tenotomía se infiltra un poquito de anestesia local. ¿Les dejan analgésico como protocolo posterior a la tenotomía, doctor Delgadillo? Y fíjate que a veces les dejo un poquito de paracetamol, pero te soy sincero, la verdad es de que es extremadamente raro de que el niño se queje después de la tenotomía o que los papás te hablen porque el niño tuvo mucho dolor. Prácticamente al tener inmovilizada la piernita desde arriba de la rodilla, y como la cirugía lastima bastante poco, no genera una reacción inflamatoria muy grande, es rarísimo que el bebé se queje de dolor. Digo, no sé ustedes, pero yo creo que también lo han observado. O sea, es muy difícil que uno de sus niños que le hacen tenotomía y está hecha con una técnica adecuada, se queje de dolor. O sea, el yeso es cómodo y no, básicamente casi siempre lo que les incomoda es cuando el yeso no está completamente moldeado y es que se quejan más. Sí, particularmente para la mami que envió esta pregunta, la sugerencia sería que sí consultara al médico que le realizó el procedimiento para revisar que todo esté bien, ¿no? Porque efectivamente no es habitual que pues estén tan incómodos. Ok, doctor Luis, mi hijo tiene 4 años y no lo operaron. ¿Tiene alguna consecuencia? Bueno, si fue un médico que es expertise en la técnica del doctor Ponseti, muy probablemente él decidió no hacer la tenotomía porque vio que a lo mejor no era necesario. Yo creo que ahí es también un poco difícil de comentar si está bien o está mal, pero yo creo que vamos a darle pues en este caso pues la seguridad que a lo mejor el médico decidió no hacerlo por lo mismo que no era necesario. Claro, totalmente de acuerdo. Ahora, tenemos aquí otra pregunta que dice, ¿mi hijo puede llevar una vida normal a pesar de su diagnóstico? Definitivamente sí, claro. O sea, el pie equinovaro no es una discapacidad si se trata adecuadamente. O sea, la falta de un tratamiento adecuado es lo que genera la discapacidad. Y creo que como lo hemos recalcado, o sea, los niños con pie equinovaro logramos con el método de Ponseti un 99% de probabilidades de que tenga un pie lo más cercano a la normalidad. Entonces,
definitivamente sí, o sea, yo siempre les digo a los papás eso, o sea, que ya después van a tener como anécdota ya a los 5 años y ya se van a reír prácticamente de lo que al principio estaban preocupados porque van a ver que su niño corre, juega, digo, es bien padre y bien bonito compartir con los papás que te mandan videos y de que ya mi niño dio sus primeros pasos y que hoy le hicimos su fiesta de graduación porque ya no va a utilizar la barra, o como en mi plática que puse a Carlitos, de que estaba bien feliz porque era su última noche de que lo iba a utilizar sus férulas. Realmente los niños son niños prácticamente y totalmente normales. Listo. No Muy sé. bien, pues creo que ya cubrimos gran parte de las preguntas, ya el tiempo está un poquito encima. Vamos a responder las otras preguntitas que tenemos por aquí pendientes. Quiero agradecerles mucho su participación a los doctores, a Male, que ya vieron que pues gracias a todo lo que movió Male tenemos este método en México. Y bueno, pues si tienen más preguntas las pueden dirigir al correo también de la Asociación Médica. Y recuerden que tenemos entonces la siguiente sesión dentro de 8 días con el tema de escoliosis. Muchas gracias a todos y que tengan bonita noche. Gracias a todos y gracias por la invitación. Gracias. Gracias, gracias por la invitación. Gracias. Recording stopped.